Bienvenidos a una nueva emisión de Reinventando la Profesión, programa producido por la Barra Mexicana Colegio de Abogados. En esta ocasión hablaremos de una de las más recientes reformas del Congreso de la Unión. Un Congreso de la Unión que ha estado golpeando con todo lo que pueda al Poder Judicial. Como si no estuviera contento con la división de poderes, tuvimos un poder legislativo, hablo del pasado porque ha terminado la serie de sesiones, que golpeó por aquí y por allá. Y alguna de las más importantes formas de controlar o de tener bajo el dominio al Poder Judicial fue haberle quitado la relatividad a la suspensión en el amparo. ¿Qué significa esto? Para algunos jueces es un retroceso imperdonable. Para otros es volver un poco a lo que siempre se había hecho y lo que se hizo durante años. Para hablar de este asunto, hemos invitado a una experta amparista, una gran maestra, barrista distinguida, que es Claudia Aguilar Barroso. Claudia, mil gracias por acompañarnos en esta ocasión. Gracias por invitarme, Gerardo. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. La pregunta es esta, Claudia. ¿Lo que hizo el Congreso de la Unión es tan grave o no es tan grave? A ver, yo creo que es grave porque se suma todo eso que dijiste como introducción a una serie de acciones que van encaminadas a minar al Poder Judicial Federal, a quitarle sus facultades y a limitar las atribuciones que tienen los jueces al momento de resolver los casos que les son planteados. Es decir, a su autonomía e independencia en muchos frentes. En ese sentido es muy grave, porque ese es el mensaje. Si ya lo aislamos, como tú lo planteabas, en qué tantos casos se conceden suspensiones con efectos generales en la práctica cotidiana, es lo menos. Ahora, eso no le quita la gravedad. ¿Por qué? Porque cuando se defienden ciertos derechos, pues lo ideal es que no haya ciudadanos de distintos niveles, que no haya un ciudadano de a pie y que haya un ciudadano que pueda tener el acceso a la justicia. Todo abogado sabe que el amparo es un medio de control constitucional. Es decir, la ley tiene que ajustarse a la Constitución, que es la máxima expresión de nuestra voluntad popular y el máximo ordenamiento que tenemos en México. Todas las leyes tienen que estar debajo de la Constitución. Si una no estuviera, bueno, para eso están los jueces, parecía esta ley no va. Pero mientras se analiza esto, existe una figura que es la suspensión. Por lo pronto, no se haga nada. Por lo pronto, dejen las cosas como están. Y hace poco, hablando de la reforma eléctrica, el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, que ya estuvo aquí, dijo: señores, yo he decidido esto para tal empresa, pero todas las empresas que estén en esta condición se verán beneficiadas. Y esto molestó mucho al gobierno, lo puso muy molesto. ¿Viene de ahí la reforma? Muchísimo. Yo creo que sí, sin duda. O sea, creo que viene de ahí expresamente esa, digamos, el que no puedas darle efectos generales, porque el gobierno se enojó muchísimo después de que el Poder Judicial les dio varios reveses en sus modificaciones en materia energética. La última fue la de la ley de la industria eléctrica. Ahora, lo que hizo el juez Gómez Fierros, en ese momento juez, hoy por hoy magistrado, justamente fue decir: oye, yo vino esta empresa, me está pidiendo la suspensión en contra de esta norma que es claramente inconstitucional, que, como tú dices, rebasa por lo menos los principios, las reglas que están establecidas en lo que tiene que ver el marco regulatorio en materia energética en la Constitución. Y entonces dijo: si yo le concedo la suspensión a esta empresa o a las dos empresas que vinieron, genero distorsiones en el mercado, lo cual se traduce en una mucho mayor afectación para el interés social, para el interés de todos nosotros. Entonces le concedió la suspensión, digamos, dijo que la ley no se aplique hasta que se resuelva el fondo de la controversia, pero que no se aplique para todos. Ese fue el primer caso, diría yo, donde expresamente se concedió con efectos generales. ¿Por qué digo el primer caso expresamente? Porque en muchos casos la realidad te lleva a que los efectos de la resolución sean generales o, cuando menos, no particulares, no solamente para ti. Podemos poner ejemplos tan simples como: imagínate un conjunto residencial donde hay 8 casas, ¿no? Entonces, el propietario de la casa 8 se entera que van a demoler la pared que está colindante con el condominio y se va al amparo y obtiene una suspensión. Solo el de la casa 8, ninguno de los otros propietarios de las casas. Cuando el juez que conoce del asunto dice: espérate tantito, voy a averiguar si tiene razón o no el propietario de la casa 8, mientras no puedes demoler la pared, el efecto es general, por lo menos para quienes viven en ese condominio, para quienes están en esa colonia, aunque no hayan ido al amparo. Claro. Y aunque ese juez de distrito o esa juzgadora no lo haya dicho expresamente. La pared no se mueve. La pared no se mueve. Para el del 8 y para el del 7. Para todos los que pasamos por ahí, ¿no? Claro. Y hay precedentes en la historia en ese sentido, pero yo creo que lo que tú dijiste es muy atinado. La cólera vino
con el tema energético. Fundamentalmente, con la Corte, y digo energético en sentido amplio, porque acuérdate que hubo primero intentos de decretazos, de circulares, y todo se los fue revirtiendo la Corte. La última fue la ley de la industria eléctrica, ¿no? Dijo, ok, una especie como plan B anterior al plan B en materia electoral, y es una gran paradoja, porque tú lo decías muy bien, los jueces pueden controlar la constitucionalidad, pero lo grave del Congreso de la Unión en esta reforma es que, por ejemplo, el senador Monreal se paró a decir, los jueces de distrito no pueden declarar inconstitucionalidad de normas que haga este Parlamento. Perdón, pero esa es la atribución constitucional, ¿no? Es muy grave que haya esos posicionamientos, sobre todo cuando el senador o senadora en cuestión pues es un doctor en Derecho, es un maestro y catedrático de la universidad. Bueno, digo, es que hubo pronunciamientos gravísimos, el de la hoy senadora Sánchez Cordero, donde sin que viniera a cuento con esta reforma empezó a hablar de que los jueces no resolvían el fondo de las controversias. Perdón, pero esta reforma tampoco ayuda a resolver esa problemática. Al contrario, limita a los jueces. Y déjame regresar, pero creo que es importante porque tú lo mencionas. Hay una ministra que dice, si no está aquí en la Constitución, pues no va. Aquí no dice clara y expresamente esto en la Constitución ni en la ley. Bueno, entonces, ¿para qué están los jueces? Los jueces son los que interpretan, los jueces son los que hacen hablar a la Constitución y a la ley. Si esperan encontrar exactamente el caso en una ley o en una Constitución, pues no se requerirían jueces. Mucho menos jueces constitucionales. Yo creo que eso es una falta, una afrenta grave a la alta investidura que esta ministra, por ejemplo, hoy por hoy ostenta, pero sobre todo la función de un juez constitucional. Pero es no haber entendido qué significa ser ministro o ministra. Es no solo no haber entendido, es querer minar a la Corte desde el interior de la Corte, lo cual me parece una intención sumamente perversa, pero eso sería sin duda materia incluso de muchas otras conversaciones, porque la verdad ahí tuvo que ver con el fracaso de la política, que se pudiera dar esta imposición de una ministra para que llegara a la Corte, y vamos de cara a eso, porque no podemos olvidar que, por eso te decía, es muy grave cuando la ves en la suma de los intentos de reformas. O sea, esas reformas se aprobaron al cuarto para la hora, tú mismo lo dijiste, ya acabó la legislatura. Una legislatura que al inicio podríamos decir, oye, bueno, al menos yo te lo puedo decir como abogada, como mujer, empecé con unas esperanzas de, oye, es la legislatura de la paridad de género. Se empiezan a aprobar reformas como la de paridad en todo. Parece que es algo muy positivo. Y de repente llegamos a la legislatura que no le movió ni una coma a las iniciativas, que no hizo parlamentos abiertos, que dio golpes, porque además la paradoja, ¿no? Estas dos se aprueban amnistía y se aprueba esta reforma a la ley de amparo. En una, el legislativo dice, es que los jueces se quieren apoderar de nuestras facultades. Y en la otra, dicen, perdón, Ejecutivo, te regalamos todas nuestras facultades, haz con nuestras facultades lo que quieras. Perdón, pero es un contrasentido. ¿No? Es un contrasentido que solamente se explica en un contexto político. No, y es no entender la división de poderes. Ahora dime, ¿esto qué ha pasado? De que de pronto se le quita la suspensión, la posibilidad de que tenga efectos relativos. Es muy grave en términos reales. En tu práctica, tú tienes más de 20 años litigando amparo. En la práctica esto va a ser muy grave, porque finalmente antes de 2013, o de 2011 quizá con la reforma constitucional, de 2013 con la ley de amparo, pues nadie pensaba en la relatividad de la suspensión. Todos pensaban en la relatividad de la suspensión. Nadie pensaba que la suspensión pudiera tener efectos generales antes de 2013. Me dijo un juez, estamos volviendo a 2013. Antes de 2013 no es tan grave. Pero yo creo que el mensaje sí es grave. Ahora, técnicamente, ya más allá del mensaje político, que compartimos ese punto de vista, técnicamente, ¿qué tan complicado es? A ver, técnicamente yo creo que sí es grave porque justo lo acabas de decir. El solo hecho que un juez diga, pues volvemos a 2013, per se es violatorio del primero, ¿no? Es una disposición regresiva, claro, ¿no? Regresiva. Es grave porque pretenden limitar a los jueces. Es grave porque aquellos jueces que se tomen en serio su función no le van a hacer caso cuando atiendan el asunto, porque pueden aplicar directamente en la Constitución. Ellos, su función es justamente decir, vino esta persona, solicita el amparo, la suspensión es procedente, entonces yo valoro qué efectos le doy a esa suspensión en cada caso concreto. Puede llegar a tener efectos los naturales, comunes, entre particulares o relativos, como acabas de decir, o que puedan excederse hacia otras personas. ¿Por qué? Porque antes de 2013 tampoco hablábamos de derechos difusos y colectivos. Siempre hablábamos de un interés jurídico entendido como este derecho que tienes solo tú, que está protegido en la ley, ¿no? Y que solamente es, yo tengo el derecho y alguien tiene la obligación de cumplirlo. Cuando entramos a este mundo de los derechos difusos y colectivos y que podemos proteger o exigir el cumplimiento de los derechos económicos, de los derechos sociales, de los derechos culturales, de los derechos ambientales, la lógica misma de esa protección de esos derechos no se puede agotar en la individualidad de quien acude a la causa.
Además de que también esa reforma también es regresiva, porque acuérdate que tenemos ahora la posibilidad de acudir al amparo con interés legítimo. Claro, Entonces, pueden claro. acudir organizaciones de la sociedad civil. Sí, como, pero ese ya es el amparo, no la suspensión. Pero no, la suspensión, porque ellos también obtienen suspensiones. Claro. ¿no? O sea, también se pueden obtener suspensiones. Digo, hay casos tan polémicos. O sea, eso es lo que pasó. Por ejemplo, oye, me voy al amparo para que no puedan iniciar la construcción del aeropuerto en su momento. Fue muy sonado al inicio de este sexenio, ¿no? Entonces, ahí fueron muchos colectivos, o sea, había instituciones de la sociedad civil, había personas físicas, había habitantes de las comunidades cercanas, ¿no? A donde estaba construyendo el aeropuerto de Santa Lucía. Otros ejemplos, el Tren Maya, por tramos, ¿no? También se ha suspendido y que obtuvo suspensión que llegaron, por ejemplo, los buzos, o la gente que está haciendo estudios en términos de los murciélagos. Estos son los temas que se han mediatizado, ¿no? Por eso yo te daba un ejemplo más sencillo, el de unos vecinos en una calle, ¿no? Hay ejemplos históricos, oye, vamos a demoler el portezuelo o el kiosco en una colonia, que es lo que le da el valor artístico o el valor cultural, o simple y sencillamente la relación que tengo con mi cuadra, con mi colonia o con mi barrio, pues también se concede y siempre son suspensiones. El fondo del amparo es otra cosa. Coincido contigo. Entonces, sí es una medida regresiva. Ahora, en la práctica, la verdad, los dos artículos que toca esta reforma, uno, creo que en la práctica los jueces no lo hacían, eran muy temerosos. ¿A cuál me refiero? Este listado donde se supone que en todos estos casos se afecta el interés social, entonces no puedes conceder la suspensión. Que operen centros de vicio y lenocinio, que pueda haber problemas de salud pública, normas oficiales mexicanas, o sea, era muy complicado conceder suspensiones en ese sentido. Ya no digas con efectos generales, suspensiones. Y en el otro caso, si son normas generales, la verdad, la excepción es que los jueces lo dijeran así de claro. El caso paradigmático fue la ley de la industria eléctrica por la naturaleza de la medida. Podían no haberlo dicho tal vez, porque imagínate tú en la realidad que una empresa se va al amparo y obtiene para que entonces le bajas el switch a la energía eléctrica para uno y para el otro no. Habría cuestiones fácticas o digamos de hecho que son muy complicadas de cumplir. Pero yo sí considero que es una medida muy regresiva, pero sobre todo que es una medida regresiva y un ataque frontal al Poder Judicial. ¿Se puede compensar con un juez valiente que conceda directamente el amparo, que ya no pase por la suspensión y que dicte medidas generales? Yo creo que sí. Sé que hemos usado la figura o denominar a los jueces como valientes, porque creo que eso es lo que han tenido que hacer para sortear los embates de los que han sido frente. Y sin duda, o sea, yo creo que no es que irse directamente al amparo, es aplicar directamente la Constitución, coincido en la suspensión, yo le doy los efectos que estimo pertinentes y para eso existen, no es arbitrario, porque todo está fundado, todo está motivado y todos los que acudimos al amparo, como quejosos, como autoridades responsables y como terceros interesados, tenemos los recursos que la propia ley de amparo prevé. ¿No? O sea, te conceden una suspensión provisional, no te gusta, vete a la queja. Claro. Una suspensión definitiva, ¿te afecta? Vete al recurso de revisión. Y lo podemos hacer todos, o sea, el propio ejecutivo, el propio legislativo, y lo hacen cotidianamente, ¿no? ¿Qué pasó? Estos ejemplos que decíamos hace unos instantes, de ver el aeropuerto. En un primer momento se concedieron las suspensiones provisionales y definitivas. Se tramitaron los recursos de revisión, se revocaron esas suspensiones, y bueno, pues tenemos hoy la IFA, ¿no? El Tren Maya está suspendido todavía un tramo, el tramo 6. Pero todos los demás siguieron en la construcción. Hablábamos de la valentía de los jueces. En tu larga trayectoria en el amparo, Claudia, ¿has encontrado, o cómo, vamos, qué es lo que más define al juez? A los jueces que han hecho historia, a los jueces que hacen que la vida sea más vivible para ti y para mí, para la mujer y el hombre de la calle. ¿La valentía o la imaginación? Yo creo que lo que hace a los jueces que han pasado la historia es la valentía de ser verdaderos intérpretes constitucionales, de verdaderamente desentrañar el cómo garantizar los derechos humanos de todas las personas. Podemos hablar desde una época anterior a la reforma de 2011, quizá de cuando yo era estudiante, de don Guillermo Guzmán Orozco, que pasó a la historia por sus votos, que después fueron recuperándose esos votos disidentes, aislados, que se quedaban en el criterio de una persona juzgadora cuando a lo mejor no lograba convencer a la mayoría, en un voto por ahí, luego llegaron a ser parte de la reforma, ¿no? ¿Por qué es regresiva? Porque el espíritu de esta reforma justamente recogió a todos esos valientes juzgadores, donde se tomaron en serio su atribución, bueno. Y la reforma de 2011 y la ley para 2013 deposita la gran mayoría de los avances en la función jurisdiccional. De acuerdo. Ahí estaba. ¿Por qué
no pasó nada en principio de que no elimináramos el listado de las causales de improcedencia, porque se dijo enfáticamente, porque como la regla es la procedencia y las personas juzgadoras van a estar capacitadas en esa lógica, vamos a confiar en los jueces, vamos a confiar en estas personas juzgadoras. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Quitarles o revocarles esa confianza o pretenderles poner una correa o una camisa de fuerza. Te voy a hacer una pregunta política, esta no es técnica. ¿El gobierno actual ha contribuido a fortalecer nuestro poder judicial? Alguien dirá, pues justamente estamos hablando que lo está debilitando, pero yo nunca había visto un poder judicial tan unido, tan combativo, tan consciente de lo que le toca hacer como en este gobierno. Como en el otro, como que ahí se la llevaban, a veces metían un gol, a veces metían gol, pero ahí iban. Y ahora veo jueces muy conscientes de su clase judicial. Yo soy juez, y muy orgullosos. Y yo tengo que defender la Constitución y tengo que defender la ley contra todas estas arbitrariedades. La pregunta es, y yo sé que es complicado y no tiene que ver con la técnica, pero ¿el gobierno actual ha beneficiado o ha perjudicado a la judicatura? Te voy a poner un ejemplo histórico. El zar más represivo en toda la historia de Rusia fue Nicolás I, el apaleador. Todo lo resolvía matando, apaleando y encarcelando. Y en su época, es la época de Dostoyevsky, de Tolstoy, de Tchaikovsky, de los grandes artistas que surgieron casi como una reacción a esta visión furibunda de Nicolás I. ¿Algo así pasa con nuestro Poder Judicial o estoy siendo muy cándido? Yo creo que de alguna manera pasa, pero en vía de rebote te voy a decir por qué. Porque yo creo que es un Poder Judicial como contrapeso, como equilibrador, muy joven. O sea, al final del día estamos hablando de este Poder Judicial frontal, capaz de hacer interpretación, creativo. Algunos dicen activismo judicial. O sea, yo creo que sí se vale hacer todo eso. Eso es la función de un juez constitucional. Así está pensado. Aquí y en otras latitudes, ¿no? O sea, la regla es cada quien haga su chamba, pero si tú te excedes en la tuya, para eso existe el contrapeso, para eso viene el Poder Judicial. Entonces yo creo que tenemos 30 años. O sea, al final la reforma del 94-95, veamos a esta corte casi por decenios, ¿no? O sea, los primeros 10 años lograron empezar a ver pues, facultades, competencias, ¿no? Ahí iban, un poquito. Los siguientes 10 años, después de la reforma de 2011, es donde se empieza a ver, oye, ¿el ciudadano qué? ¿No? Hubo momentos donde decía, oye, la corte muy bien, pero se nos está olvidando el ciudadano, ¿no? Sus libertades, sus derechos. Y luego vinieron esos otros 10 años. Por eso también el legislativo dio pauta, ¿no? O sea, el judicial puede hacer aquello pues, que también está facultado constitucionalmente para hacer. Y si yo soy a la vez un juez, un intérprete constitucional y un intérprete de las convenciones, como es la Convención Interamericana, mi función es muy creativa y muy frontal. Ahora, en el caso concreto de este sexenio, también hay dos momentos. O sea, yo creo que la Corte sí fue el último, digamos, bastión de defensa cuando frente a lo arbitrario solo quedaba el Poder Judicial. Y me parece que ha salido muy bien librado, o había salido muy bien librado, porque sí creo que la llegada de la última ministra nos pone en serios problemas. No, y voy a decir algo aterrador. Y Luis María sale en noviembre. En noviembre se va otro ministro que ha sido ejemplar y ahí en se el nos va la cumplimiento y la defensa de la Constitución. ¿A quién van a poner en noviembre? Es que ahí habría que apostarle a que quien llegue a la titularidad del Ejecutivo, ¿no? O sea, si es esta primera presidenta de nuestro país, sea quien sea, tenga esta visión de Estado y no una visión de dilapidar y dañar a las instituciones. O que aquellas ministras que han estado asustadas ante la posibilidad de que López Obrador las vaya a regañar, reaccionen. Sí, claro. También es otra posibilidad. Hay dos, por lo menos una de esas dos en las que yo confío más. Digo, la verdad es que la última es una cuestión personal, me parece que no nos deja lugar a duda de cuál es su intención. Su intención es minar desde el interior de la propia Corte, la propia institución. Y por eso te decía estos dos momentos, porque yo creo que cuando inicia el sexenio, la Corte tuvo muchas afrentas. O sea, hubo iniciativas del propio senador Monreal a principio del sexenio que a veces se nos olvidan, pero estaba la creación de una tercera sala anticorrupción y eso al final se llama, como dicen los gringos, court packing, ¿no? O sea, si yo voy a hacer una tercera sala, pues de un momento a otro vengo y nombro otros 5 ministros y te cambio a los conservadores o, ¿no? Te cambio todo, la interpretación constitucional. Eso no pasó. Digamos, logramos pues, suspensiones complejas en materia de remuneraciones de los servidores públicos, en austeridad republicana, casos tan complicados como la consulta para enjuiciar expresidentes. Es decir, hubo una serie de embates muy polémicos al interior de la Corte que tuvieron a la Corte al asedio. La gran problemática, o este último asedio, llegó con la llegada de la primera mujer a la presidencia de la Corte,
¿no? De ese símbolo de tener una mujer al centro de la herradura, y hay que decirlo porque los embates ya de tipo personal, de descalificaciones, que incluso ponen en riesgo a la judicatura, estos ataques desde el Palacio Nacional llegaron concomitantemente con la llegada de la ministra Piña Hernández a la presidencia de la Corte, ¿no? Quien ha hecho, me parece, un trabajo estupendo. Dignísimo. De lo más digno, como dices, de la judicatura, de la investidura, pero se nota su carrera judicial. Se le nota, por eso dices, yo veo, me llamó mucho la atención como dijiste que veías como compacto al Poder Judicial. Sí, porque cerraron filas con alguien que verdaderamente los representa y las representa. Yo eso sí lo palpo al interior, por lo menos, del Poder Judicial y de la Judicatura. Me parece que eso sí es muy claro, pero que también ha costado mucho en cuanto a que pues, el presidente, con lo beligerante que es, pues cada día los ataque más, ¿no? Yo todavía tengo esperanza en que por lo menos las ministras Loretta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel, como dices, pues vuelvan a tomarse en serio lo que estaban haciendo. Hubo criterios, ¿no? Sean ministros como Juan Luis González Alcántara o como la ministra Ros Farhat, que no obstante haber sido propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, han hecho un trabajo, bueno, a mí me parece que Juan Luis González Alcántara ha hecho un trabajo ejemplar, que la ministra Ros Farhat ha hecho un trabajo ejemplar, y hay temas muy polémicos, o sea, son jueces constitucionales, hacen política judicial. La sociedad no debe entonces estar muy preocupada porque le hayan quitado la relatividad de la suspensión en el amparo. A ver, la sociedad no debe estar preocupada porque le quiten el amparo. Todos y todas tenemos el juicio de amparo como lo teníamos. Estamos hablando todas de y la todas relatividad tenemos de la suspensión todavía. Y la tenemos con los efectos relativos. O sea, en ese sentido, como personas, digamos, si somos como egoístas, no tenemos que estar preocupados. La verdad. Ahora, sí es preocupante, ¿por qué? Pues porque afecta esta protección de derechos difusos, derechos colectivos y sobre todo afecta a nuestras personas juzgadoras, ¿no? Hacia adelante, Claudia, dame un escenario positivo y un escenario optimista y un escenario pesimista. ¿Hacia dónde va la Corte? ¿Hacia dónde va la Judicatura? Y tú, desde tu perspectiva de litigante, tienes una visión mucho más fresca que la que puede tener un juez o un magistrado o incluso un ministro o ministra. ¿Cuál es tu escenario positivo, optimista, y cuál es tu escenario pesimista? Híjole, es que tengo casi el pesimista apocalíptico, que es que desaparezca la Corte, la verdad. Porque yo creo que no nada más es esta idea de que se elijan los jueces y los ministros y las magistradas por voto directo, o sea que eso puede ser como lo más disparatado o no, podríamos tener debates constitucionales también al respecto, pero esa es casi apocalíptica, o sea que me explico, que desaparezca la Corte como la conocemos hoy, y puede haber una buena intención, vamos a crear un tribunal constitucional, o sea, podemos decir cualquier cosa, esa es casi apocalíptica. Yo creo que un optimista es, mantenemos la Corte, sorteamos este proceso electoral. El primer gran, digamos, ejemplo es, llega el nombramiento de quien va a suceder a Luis María Aguilar, y es una persona, digamos, un jurista de verdad, ¿no? Una verdadera o un verdadero jurista que sabe y entiende su función como juez constitucional. Y entonces ahí sí ya vemos otra vez, es decir, necesitamos seguir teniendo a la Corte haciendo lo que ha venido haciendo en estos últimos 30 años, la verdad construyendo, diría yo, básicamente en los últimos 15. O sea, no es desde el principio, no fue concomitante con el 95. Podemos tener ejemplos del aborto. O sea, escuchar, tú decías ahorita Luis María Aguilar, el ejemplo es perfecto. Su primer posicionamiento cuando se legisló en la Ciudad de México era en clave de competencias entre lo que puede hacer un legislativo local y lo que puede hacer un legislativo federal, ¿no? Esa era la clave. El último posicionamiento o el último proyecto en el mismo tema de Luis María era en clave de derechos humanos. Él habló de personas con capacidad de gestar. O sea, ellos mismos como personas y como jueces evolucionan. Hay que apostarle a esa evolución. Pues Claudia Aguilar Barroso, muchas gracias por tus comentarios, por tu optimismo, porque finalmente creo que eres optimista. Creo que finalmente dejas a la audiencia con un tufo de que sí se pueden hacer cosas, de que no estamos tan perdidos, y a pesar de la intentona de sobajar al Poder Judicial, todavía hay muchas expectativas y muchas esperanzas. Claudia, muchas gracias por acompañarnos, y a usted que nos ha atendido, gracias también.